Para poder entender un poquito más a profundidad esta palabra de ser insensible, yo quiero, hermano, me fui a investigarlo aquí a este, al, al Strong, y me encontré aquí con unos puntos, hermanos, porque dice insensible significa indiferente. Diga conmigo indiferente. Significa duro, significa frío, significa inapreciable. Quiere decir, mi hermano, que cuando Adán y Eva pecaron, ellos cometieron pecado. Diga conmigo, cometieron pecado. Y eso los hizo insensibles, los hizo duros, los hizo fríos, los hizo indiferentes a la presencia de Dios. Es por eso que Dios los expulsa del huerto del Edén. Y de igual manera, hermano, hay otros personajes, por ejemplo, en el caso de Elí, que era un sacerdote, usted debe de recordar. Elí fue un hombre que era un sacerdote, ¿se acuerda de la historia de Ana y de Penina? Ana era una mujer que estaba estéril. Y este Elí, narra la palabra de Dios que Elí se encontraba por un punto y Ana estaba orando de una manera tan desesperada porque ella quería tener un hijo. Sabían todos eso, esa historia, ¿verdad? Pero Elí dice que como que le veía sus labios cómo hablaban al Señor y le dijo, él pensaba que estaba borracha, Ana. Entonces vemos, hermano, que cuando este Elí se hace insensible, él pierde la revelación. Él pierde la revelación porque le dijo que estaba borracha a Ana, pero en realidad Ana lo que estaba pidiendo era un hijo. Ustedes saben de la vida de Samuel, ¿vamos de acuerdo? Lo que Ana estaba pidiendo era tener un hijo para ofrecérselo a Dios. Entonces, por un punto vemos que Elí es insensible porque pierde la revelación, y por otro punto vemos a Ana que es sensible a la presencia de Dios y quiere ofrecer a un hijo, aunque todavía no lo tiene. Entonces, mi hermano, yo quiero que usted me acompañe en esta noche, porque muchos de nosotros, aún yo me pongo en este lugar, hay muchas áreas que somos insensibles, que nos falta activar, sensibilizarnos en su presencia, que seamos susceptibles a su presencia, porque el Señor, hermano, recordemos que cuando ya estaba Samuel ahí, dice que llamó 3 veces el Señor y despertó Samuel y pensaba que le estaba hablando Elí, ¿verdad? Hasta la 3.ª vez fue cuando le dijo, el Señor te está hablando. Entonces vemos que uno es insensible, Elí, y el otro es sensible a las palabras del Señor. Otro punto, mi amado hermano, vemos también, hermano, otro personaje, que Saúl era un hombre insensible. Saúl, hermano, le dio celos por parte de David. ¿Y qué era la insensibilidad? ¿Qué fue lo que ocasionó? Que quería matar a David. Otra persona insensible, mi amado hermano, fue David, porque se le ocurrió salir de ese lugar, asomarse y ver a una mujer que se estaba, ¿qué? Bañando. Entonces vemos, hermano, que hay insensibilidad en los hombres, y cuando entra la insensibilidad es a donde entra la dureza. Repita conmigo, cuando hay insensibilidad hay dureza, hay frialdad, uno se vuelve indiferente y se vuelve inapreciable, no aprecias las cosas del Señor. Punto número 1, hermano, dice aquí, no es capaz de percibir sensaciones a través de los sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5, ¿verdad? ¿Cuáles son? A ver, ¿quién se puede levantar y me puede decir los 5 sentidos rápidamente? Una personita. A ver, tacto, gusto. Son 5, ¿estamos de acuerdo? Bueno, pues desde el Génesis, hermano,
se hicieron insensibles esos sentidos, porque tuvo que agarrar el fruto, se alteró, se rompió la sensibilidad, lo tuvo que probar el gusto, se rompió la sensibilidad, hermano, lo probó, imagínese romperse la sensibilidad, lo vio a la serpiente, la sensibilidad que había de ver la presencia, la Shejinah, la gloria de Dios, se alteró de modo que ya no podía, ya no pudo ver. Se restringieron muchas cosas desde el tiempo del Génesis. Entonces, hermanos, si se perdió la sensibilidad desde el Génesis, hoy en día esa sensibilidad también se está perdiendo, porque el adversario busca hacernos insensibles a su presencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos comprendiendo el tema? Segundo punto, ser insensible, dice, persona que es dura de corazón y no es capaz de emocionarse ante la belleza y los valores estéticos de su entorno. Quiero poner un ejemplo. Cuando nosotros, hermano, somos insensibles, aunque nos den un mejor sermón, aunque nos den una enseñanza hermosísima, vamos a estar apáticos. Le vuelvo a repetir, podemos estar duros, podemos estar fríos, podemos ser indiferentes. Aunque el tema sea hermoso, porque yo creo que todos los temas son hermosos cuando se trata de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos gozan de esa salvación en Cristo Jesús? Entonces yo creo que todos los que estamos aquí estamos buscando una sensibilidad para encontrarnos con el Señor. Amén. Quiero seguir con esto, mire. Apocalipsis 16:8. Veamos qué pasa aquí, mi hermano. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Vimos, hermano, desde un punto de vista, desde Génesis, cómo la sensibilidad, el ser sensible se pierde. Y vemos aquí en Apocalipsis que también se perdió. Desde Génesis y Apocalipsis estaremos peleando constantemente con la sensibilidad. Y el adversario busca hacerte insensible a la presencia de Dios, a las cosas espirituales. Por eso es que dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con, ¿qué dice? Con fuego. Versículo 9, todos juntos. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron en el nombre de Dios. Imagínese usted, hermano, insensibles. Si tú te quemas, vas a sentir. Ellos, claro que por supuesto que también sentían, pero había algo que estaba alterando, de modo que ellos no se arrepentían, hermano, no se arrepentían de sus pecados. Y cuando vieron ese juicio, cuando vean ese juicio, dice ahí la palabra de Dios, que blasfemaron el nombre de Dios. Vea qué grave, hermano. El ser insensible va a ser hasta en los últimos tiempos y va a ocasionar un juicio final. Seguimos. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Primero fueron quemados. Diga conmigo, primero fueron quemados, después maldijeron, después fueron quemadas sus lenguas. Vea cómo vamos empezando paso a paso. Fueron quemados sus lenguas, y después en el versículo 11, ¿qué dice? Y blasfemaron nuevamente contra Dios. Entonces analice, hermano, que la insensibilidad a la presencia de Dios era muy grande y sigue siendo grande, de modo que al final va a haber un castigo muy fuerte por ser insensibles. Ahora, mi hermano, seguimos. Versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron. ¿De qué?
de sus obras. Quiero seguir con este pasaje, hermano. Lucas 5:17. Vea qué hermoso. Aconteció un día que él estaba enseñando, Cristo Jesús, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judá y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? Para sanar. Hermano, nuestro Señor Jesucristo se encontraba en este lugar, en un recinto, en un lugar establecido, de modo, hermano, que dicen los historiadores que los doctores de la ley estaban a 3 metros de distancia de Cristo Jesús. A 3 metros de distancia se encontraban los fariseos y estaban poniendo toda su observancia, analizando a Cristo Jesús cómo hablaba. Cristo Jesús se le caracteriza por ser un hombre que siempre fue sensible y obediente a su Padre. ¿Vamos de acuerdo? Pero ¿saben una cosa, hermano? Los insensibles, ¿quiénes creen que eran? Eran los doctores de la ley. Porque ¿quiénes fueron, hermano, los que lo mataron? Todo ese concilio, hermano, fueron los que lo mataron. La insensibilidad va a ocasionar, hermano, que nos volvamos, que matemos la obra de Dios. Cuando nosotros, hermano, en este caso que vemos aquí a los doctores de la ley, ellos tenían mucho conocimiento, pero no tenían revelación. El avivamiento, hermano, no se veía dentro de esos lugares. El Señor tuvo que levantar a otros varones, Él tuvo que levantar a los apóstoles para que el avivamiento se moviera fuera de la iglesia. Porque ahí había fariseos, dentro de las comunidades había fariseos, había hombres inteligentes que tenían palabra, pero no tenían revelación de parte de Dios. Por eso yo le digo, hermano, que los doctores de la ley, hermano, eran hombres insensibles, porque solamente tenían palabras, tenían el logos, pero no tenían la palabra dentro de sus corazones. Por eso el Señor les decía sepulcros blanqueados. Hipócritas les decía así. Entonces, mi amado hermano, por un punto vemos que hay insensibilidad en los sacerdotes y había sensibilidad en Cristo Jesús. Eso es lo que yo quiero que nosotros analicemos en esta noche, que nosotros tenemos que ser sensibles a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando seguimos leyendo esta historia, hermano, de Lucas 5:17, narra la historia que mientras Jesucristo, hermano, estaba enseñando en ese lugar y los fariseos y los doctores de la ley se encontraban enfrente de él, dice la palabra de Dios que unos amigos, unos jóvenes, unos hombres trajeron a un hombre que era paralítico, de modo que había tantísima gente, porque yo me quiero imaginar que la gente estaba tan maravillada porque Cristo Jesús estaba ahí. ¿Cuántos se maravillan? Imagínese usted, hermano, que nos hubiera tocado ese momento de estar presentes donde estaba Cristo Jesús. Sin en cambio, había 2 tipos de personas: los que eran sensibles a Él y los que eran insensibles. ¿Y quién cree que era insensible, hermano? ¿Quién cree que era insensible? Dice que estos hombres buscaron la manera de bajar a este paralítico, que abrieron un hueco arriba en el techo para bajarlo y ponerlo delante del Señor Jesucristo. Y cuando lo vio Jesucristo, le dijo: la fe de ustedes, por la fe de ustedes, este hombre será sano. Entonces quiere decir, mi hermano, que el insensible, ¿quién era? El paralítico. Hermano, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, a veces podemos ser como el paralítico, porque el paralítico conocía de Cristo Jesús. El paralítico lo había escuchado de lejos, pero tuvieron que venir unos hombres con fe para que fuese sanado.
Quiere decir, mi hermano, que tú y yo, nosotros tenemos que ser hombres de fe, porque nosotros no sabemos cuántos insensibles hay allá afuera, que tenemos que traerlos a la presencia de Dios para que sean sanados. Quizá, hermano, sus pies no funcionan, sus pies no danzan, sus manos no levantan, sus sentidos, así como en el Génesis fueron alterados los sentidos de Adán y de Eva, que hubo insensibilidad a la hora de comer a la hora de comer lo que no, del árbol de ese, perdón, del bien y del mal. Así como sus sentidos se alteraron, hermano, así también nosotros tenemos que buscar la manera de que recuperemos nuestros sentidos que regresan a lo que era, mi hermano. Le podemos dar una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Así es que, mi hermano, este milagro sucedió por la fe de ellos, de esos jóvenes, esos muchachos que llevaron a este paralítico, por la fe de ellos. Quiere decir, mi hermano, que el paralítico no tenía ni una gotita de fe, era insensible. Entonces, mi hermano, yo quiero poner este punto: el poder de Dios no se manifiesta en los insensibles. Repita conmigo: el poder de Dios no se manifiesta en los insensibles. Hermano, el paralítico era un hombre insensible, no sentía sus piernas. Tuvieron que venir hombres de fe. Tuvieron que venir hombres de fe para llevarlo a Cristo Jesús. Así es que, mi amado hermano, vamos a seguir viendo este punto. Hechos 6:8. Dice así la palabra de Dios. Todos conocemos la vida de Esteban. Esteban, hermano, ¿sí se sabe la historia de Esteban? Esteban, mi hermano, fue un diácono. Esteban se le caracterizaba por tres características tenía Esteban. Una de ellas era que era un hombre de buen testimonio. Número 2, era un hombre lleno de sabiduría. Y número 3, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, hermano, que en Hechos 6:8, que Esteban, lleno del poder y la bendición de Dios, hacía milagros. Si nosotros vemos al versículo donde habla de Jesús, dice que Jesucristo estaba lleno de poder para hacer milagros. Y Esteban, hermano, también estaba lleno de poder. ¿Qué es lo que nos da a entender? Que nosotros también debemos de estar buscando ser llenos del Espíritu Santo para que el Señor también nos use. ¿Cuántos quieren ser usados en esta noche? ¿Cuántos quieren ser usados siempre? ¿Sabe qué se tiene que hacer, mi hermano? Buscar la sensibilidad del Señor, ser sensibles a Él, quitar toda insensibilidad de nuestro corazón. ¿Qué significa insensible? ¿Cómo quedamos? Significa duro, frío, inapreciable, indiferente. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que buscar la sensibilidad. Amén. Así es que, mi hermano, la insensibilidad, si no se ministra dentro de la iglesia, pues este punto, vamos a estar en contra de nuestros propios hermanos. Si nosotros no ministramos la insensibilidad, vamos a estar en contra de nosotros mismos. Veamos. Hechos 7:54. Al oír esto, se les partía el corazón de rabia y rechinaban los dientes contra él. Estos hombres, hermano, estos sacerdotes, le tenían un odio a Esteban, porque estos hombres de la ley, estos fariseos, esos sacerdotes que se encontraban en su sinagoga, no hacían ningún milagro. De modo, hermano, que cuando el Señor, yo me quiero imaginar que Cristo Jesús, al pasearse, porque la Biblia menciona que cuando llegó a un lugar, Cristo Jesús dice que no fue bien recibido y no pudo hacer milagros.
y dice que se tuvo que ir. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? ¿Por qué cree, hermano? Dice ahí que porque ellos no creían, no había fe, por la incredulidad. Pero la incredulidad, hermano, también ¿sabe qué es? Insensibilidad. Entonces, mi hermano, estos sacerdotes le tenían tanto celo, estaban tan molestos de Esteban, porque imagínese usted, hermano, estar dentro de una sinagoga donde no suceda nada, y aún mismo a Cristo Jesús lo juzgaban. ¿En nombre de quién liberas? ¿En nombre de quién expulsas los demonios? Entonces, hermano, era tanta la molestia de estos hombres, de modo que si nosotros seguimos leyendo, a él lo terminan apedreando, porque la insensibilidad ocasiona que se lancen piedras en contra de los santos. Por eso, amado hermano, es importante que nosotros que estamos congregados en la casa de Silo busquemos la sensibilidad para que no afectemos a nuestros propios hermanos, no apedriemos a nuestros propios hermanos. Eso es lo que nos enseña esta enseñanza. Amén. Mire, quiero seguir. Hechos 7:51. Vean las palabras de Esteban que les dice al pueblo, a estos hombres, a estos sacerdotes, y les dice: duros de corazón y de oídos, vosotros se resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, mi hermano Esteban, un hombre lleno del Espíritu del Señor, les dijo: ¿saben una cosa? Ustedes son duros, se resisten. Entonces me puse a investigar qué significa resistirse. Y resistirse significa oponerse. Diga conmigo: oponerse. Forcejear. Imagínese, ¿sabe qué significa forcejear? Que el Señor quiere bendecirte y que tú digas: no, Señor, mañana bendíceme. Eso es forcejear, que no queremos. Otro punto dice rechazar, no querer, no permitir que el Señor haga su obra. Quizá, hermano, el Señor ya quiere trabajar sobre ti para hacerte sensible a su presencia, para que venga la llenura del Espíritu Santo, pero como estos hombres duros de corazón, dice, siempre se resisten, siempre. ¿Sabe qué significa siempre, hermano? Que no le dan ni siquiera una oportunidad a mi amado Señor. Dice: yo estoy a la puerta. Hermano, si tú decides abrir tu puerta, tu corazón, el Señor va a entrar dentro de ti y va a hacer grandes obras. ¿Cuántos quieren que el Señor haga grandes obras sobre nosotros? Que quite toda insensibilidad, que quite todo corazón duro, hermano, todo corazón frío, que hace que nos apartemos de la presencia de Dios. Y Esteban, hermano, les dijo: como vuestros padres. Entonces quiere decir que esta dureza, esta resistencia al Espíritu Santo es de generación tras generación, tras generación, tras generación. ¿Y cómo lo vemos? Lo vimos en Apocalipsis, que fue tanta la resistencia, tanto se opusieron, que cayó juicio. Es terrible que empiecen a ser calcinados, que empiecen a ser quemados y que volteen al cielo y maldigan al Creador. ¿Lo leímos, sí o no? Pero, hermano, imagínense el grado de la insensibilidad para poder llegar a hacer semejante cosa. ¿Seguimos? Resistir significa detener una acción. Detener una acción. Diga conmigo: resistir. Hermano, Pedro, el apóstol, Pedro se oponía a que le lavaran los pies. Hermano, cuando nosotros vemos el libro de Juan 13:7, se lo voy a leer rápidamente. Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago por ti, pero lo entenderás después. Versículo 8 dice ahí: Pedro le contestó: jamás. Pedro le dijo a Jesucristo: jamás me lavarás los pies. ¿Por qué cree, hermano?
Porque estaba insensible. Porque estaba insensible, porque se estaba resistiendo a Cristo Jesús. Estaba deteniendo una acción de Cristo Jesús. Estaba oponiéndose al maestro, estaba forcejeando con el maestro. Entonces, mi hermano, nosotros no podemos oponernos a Cristo Jesús. ¿Cuántos anhelan que el Señor termine su obra milagrosa sobre cada uno de ustedes? Otra vez le voy a hacer esa pregunta. ¿Cuántos de ustedes anhelan que el Señor termine esa obra milagrosa en su vida? Amén. Todos lo esperamos, pero no debemos resistirnos al Espíritu Santo. Hermano, ¿sabe por qué todos esos hombres van a morir en Apocalipsis? ¿Por qué creen, hermano? Hermano, las situaciones difíciles, los dolores, esos no nos van a cambiar. Porque vemos en Apocalipsis que ellos no cambiaron a pesar que fueron quemados. ¿Saben quién es el único que puede cambiar y que puede redarguir los corazones? El Espíritu Santo, Cristo Jesús, son los únicos que pueden trabajar con nosotros para que realmente, hermano, nos volvamos sensibles de su presencia y podamos andar en sus sendas. Esa es la única manera, hermano, como podemos encontrar esa verdadera salvación en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos seguir? Vamos a ver lo que dice Ezequiel 11, 19 al 20. Vea lo que el Señor quiere ministrarte en esta noche, hermano. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Quiero que pongamos ojo aquí en esto. Les daré un corazón y un espíritu nuevo. Seguimos leyendo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea para ellos por Dios. Lo que el Señor busca es quitar ese corazón insensible y darte uno de carne, sensible. Diga conmigo, sensible. Hermano, cuando estamos aquí cantando al Señor y hay lágrimas, ¿por qué cree? Porque eres sensible, porque estás percibiendo el mundo espiritual, porque el Señor quiere algo contigo. Pero dice que también te va a dar un espíritu nuevo. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando investigamos en la palabra de Dios, habla la palabra de Dios del espíritu de estupor. Quiere decir, mi hermano, que nosotros tenemos un espíritu, sí. Respiramos. Tenemos el hálito de vida. Pero aquí, hermano, nos está hablando que nos va a dar un espíritu nuevo. Cuando investigamos en el libro de Daniel, ¿cuántos saben que ese hombre era un hombre que el Señor lo usaba de grande manera? Pero sabe una cosa, en la Biblia menciona que el Señor le dio a Daniel un espíritu superior. Diga conmigo, un espíritu superior. ¿Para qué? Para poder gobernar, para poder guiar, para poder enseñar que no se tenían que contaminar con otros alimentos. Entonces, mi hermano, cuando nosotros investigamos que el Señor nos va a dar un espíritu nuevo, va a ser un espíritu, hermano, que no sea de estupor. No queremos hablar de ese espíritu, pero es un espíritu fuerte. Pero, hermano, cuando yo me puse a investigar un poquito en Marcos 9:54 y se lo voy a leer, pero, hermano, Jacobo y Juan, diga conmigo, Jacobo y Juan, todo lo querían resolver con juicio. Eran insensibles. Y dice, hermano, en el libro de Marcos 9:54, dice: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron al Señor: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y que los consuma, que los mate? Y el Señor Jesús les dijo: no. Se lo voy a parafrasear. Lo que quería Juan y Jacobo era juicio sobre la gente. Quizá a lo mejor porque no se convertían,
quizá porque eran duros, quizá porque se oponían al poder de Dios, quizá porque estaba Cristo Jesús ahí y no le daban su lugar, yo qué sé. Pero sabe una cosa, mi hermano, Cristo Jesús les dijo, no. Entonces volviéndose él, Cristo Jesús, les reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. La palabra de Dios en el versículo que les estaba leyendo habla y dice que nos dará un espíritu nuevo. Diga conmigo, un espíritu nuevo. Entonces, ¿de qué espíritu? ¿En qué espíritu estaba Jacobo y Juan? En un espíritu de juicio, donde solamente querían ver sangre, pero no querían ver misericordia. Porque cuando se ve misericordia, hay sensibilidad. Pero cuando se quiere ver juicio, hay insensibilidad. Entonces, mi hermano, el tema de esta noche se llama hogares insensibles. ¿Qué significa esto, hermano? Que aún en los matrimonios puede haber insensibilidad con la esposa. Los tratos hacia la esposa pueden ser, no, son insensibles. De modo, hermano, que cuando está recibiendo malas palabras y malas palabras y malas palabras, ¿qué va a pasar en su corazón de su esposa? Se va a hacer insensible. ¿Y cómo le va a responder a su amado, a su esposo? De una manera insensible. Entonces, si usted deposita amor, ¿qué va a pasar? Se va a hacer sensible el corazón de su esposa. ¿Y qué va a pasar? Ella también va a hablar de una manera sensible. Entonces, hermano, vemos que aquí se tienen que hacer aportaciones de una manera sensible, porque la iglesia, hermano, la casa del Señor tiene que ser sensible con su amado Cristo Jesús. ¿Cuántos son sensibles con Él? Tenemos que hablarle como en Cantares, con amores, con pasión, que usted venga y se postre, alabe a mi Señor. Amén. Entonces, hermano, el Señor nos dará un espíritu nuevo. Diga conmigo, un espíritu nuevo. Ya comprendimos que es el nuevo espíritu, ¿verdad? Bueno, seguimos. Qué hermosa, ¿verdad? La enseñanza de nuestro Dios. Volvemos a tomar este punto, mi hermano. Insensible significa indiferente. A ver, ayúdenme todos juntos. ¿Qué significa insensible? Indiferente, duro, frío, inapreciable. Otra vez, mi hermano, porque debemos sacar todo eso de nuestro corazón. También debemos de sacarlo todo eso de nuestras obras. Porque si nosotros servimos al Señor de una manera insensible, el Señor lo ve todo. Se lo voy a poner en un ejemplo. Caín y Abel, los dos llevaron ofrenda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál fue la aceptada? La de Abel. ¿Cuál fue la que no fue aceptada? La de Caín. Yo le hago una pregunta en esta noche. ¿Caín sabía que la ofrenda tenía que ser animal? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué hizo Abel? Llevó ofrenda vegetal y no fue aprobada. Los dos llevaron la misma ofrenda, pero tenía que ser animal. Y el otro dijo, bueno, pues yo ya llevé ofrenda, pero no se la voy a dar animal, porque mi hermano sí la preparó. Entonces, mi hermano, por un punto vemos que Abel era sensible. Era sensible, repita conmigo, Abel era sensible y sí entregó su ofrenda. El otro era insensible y no fue aprobada su ofrenda. Entonces, nuestras obras dentro de la casa del Señor, aún aunque estemos ministrando la alabanza, si estamos ministrando el pandero, si estamos lavando un baño, si estamos escuchando la palabra, lo que estemos haciendo,
si lo hacemos de una manera insensible, no va a ser tomada como ofrenda. Imagínese, mi hermano. Por eso Pablo menciona y dice en la palabra de Dios: no sea que yo al último, al final, no me encuentre yo aprobado. ¿Por qué? Porque si Pablo hasta el final hubiera sido insensible, no iba a ser aprobado. Entonces veamos el grado tan peligroso que es por ser insensible. Por eso este varón decía que se resisten al Espíritu Santo. Vean nada más, seguimos. Salmos 115, 3, 8. Estamos adentrándonos a algo bien interesante, hermano, bien interesante. Todos este versículo, hermano, nosotros como cristianos lo ocupamos cuando estamos platicando, hermano, cuando vamos a compartirle el evangelio a esos hombres que son idólatras. Pero quiero enseñar esto, hermano, en el nombre de Jesús. Salmo 115, 3, 8. La Nueva Traducción Viviente dice así: los ídolos, quiero que me acompañen todos juntos, léalo conmigo. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Ponga mucha atención. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero ¿qué dice ahí? Pero hay insensibilidad. No pueden sentir. Wow. Quiere decir, mi amado hermano, no se me moleste, pero un insensible, repita conmigo, un insensible es semejante a un ídolo. ¿Por qué, hermano? Hermano, es terrible esto, que el Señor nos vea como ídolos cuando somos insensibles. Porque dice la palabra de Dios: tienen boca para adorar y no adoran. Tienen manos para levantarlas, pero no las mueven. Sorprendente. Tienen pies, pero no andan, no corren. Cuando, hermano, cuando ponemos ese canto, quiero correr, 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 correr. Hermano, la insensibilidad está alojada en los pies cuando no danzamos a nuestro Dios. Le vuelvo a repetir, hermano, un insensible es semejante a un ídolo, porque el ídolo no se mueve. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, mi hermano, ¿cómo cree? ¿Cómo cree que estos sentidos, por eso le menciono desde el Génesis, los sentidos se dañaron? El gusto, el tacto, el olfato, la vista, el oído. Le prestó atención Eva a la serpiente, la observó, tocó y comió. El gusto. Entonces, mi amado hermano, el Señor lo que quiere es venir a limpiar esos sentidos de tu vida. Que lo que estaba insensible, así como dice en este versículo, hermano, de Salmo 115, 3, 8, lo que está insensible, de lo que tiene manos y que no pueden tocar, el Señor quiere restaurarlo. ¿Y sabe cómo, mi hermano? ¿Cómo cree, hermano? Por eso tenemos 5 ministerios. Y el apostolado ministra la vista. El apostolado, hermano, se le caracteriza como el águila, porque anda en lugares altos. Diga conmigo, anda en lugares altos. Y el apostolado, hermano, ministra la vista. Y eso lo vemos en Juan 9:6. Hermano, vea usted cómo nuestro Señor, a pesar de que viene el ataque, el Señor busca sanar la iglesia por medio de los 5 ministerios. ¿Cuántos dicen amén? Juan 9:6. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos
y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir ¿qué? Enviado. ¿Y enviado qué es? Apóstol. Entonces, hermano, el apóstol de apóstoles, Jesucristo, es el que da y recobra, que recobres la vista para que puedas comprender la palabra de Dios de una manera diferente, de una manera sana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ver la palabra de Dios de una manera diferente? Amén. Siguiente punto. El profeta ministra, ¿qué dice ahí? ¿Sí está conmigo? ¿Qué ministra el profeta? El tacto. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Lucas 7:14. Y acercándose, ¿qué dice ahí? Tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran ¿qué? El profeta, ¿qué hace, hermano? Toca. Quita la insensibilidad y te vuelve sensible. Así es que, mi amado hermano, ahorita que terminemos vamos a orar para que tengamos profetas, para que tengamos pastores, evangelistas, maestros. Tenemos apóstol con el apóstol Sergio, ¿verdad? Pero tenemos que orar, hermano, porque los profetas son los que ministran, los que tocan, los que quitan la insensibilidad del pueblo. Por eso es que dice ahí: un gran profeta ha surgido. Y ahí dice que lo tocó y se levantó del féretro. Los que están en agonía, los que están en muerte, lo que necesitan es ser tocados de toda insensibilidad. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente, el evangelista ministra el oído. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Quiénes son los que predican, hermano? ¿Quiénes son los que predican con fuego? Los evangelistas. Y los evangelistas, hermano, son los que ministran el oído. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos. El pastor ministra el olfato. Y eso lo vemos en Génesis 27:27. Dice: y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo, diciendo: he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Ahí Isaac, hermano, ya era grande, y dice ahí que su hijo Jacob llegó, ¿y qué pasó? Dijo: a ver, hijo, acércate a mí. Y lo olió. Se dio cuenta que era su hijo. ¿Y a qué olía? A ovejas. Entonces, mi amado hermano, el aroma, el pastor, hermano, identifica el aroma de las ovejas. Qué hermoso, ¿verdad? Pero de igual manera, hermano, el pastor quita la insensibilidad de las ovejas, quita el corazón insensible. El Señor es el que trabaja, el que opera, pero el pastor es el que va a trabajar sobre el redil. ¿Cuántos alaban el nombre de nuestro Señor Jesús? El maestro, hermano, el maestro ministra el gusto. Hermano, ¿sabe por qué ministra el maestro ministra el gusto? Porque es el que está enseñando. Hermano, a mí me acuerdo cuando el pastor Arturo enseñaba, porque aparte de pastor maestro, hermano, me quedaba con el respeto de mi Señor, pero se me caía la saliva, porque enseñaba de una manera tan hermosa, y podía pasar el tiempo y podía pasar el tiempo, y él seguía vaciándose y vaciándose y vaciándose y enseñando.
Y sabe una cosa, hermano, el maestro ministra el gusto. Y nosotros también somos el gusto. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos la sal del mundo. Somos ese sazón, hermano, para que la gente no se pierda. ¿Cuántos bendicen el nombre de nuestro Señor Jesús? Dice en Job 12:11, dice, no distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida. Otra vez, no distingue el oído las palabras como el paladar prueba la comida. Una cosa, hermano, es que tú comas y otra cosa es que tú le encuentres el sabor. Y cuando le encuentras el sabor a la palabra de Dios que tú estás comiendo, es a donde lo haces tuyo. Es donde dices, es mi Señor Jesús. Es donde te agarras de Él. Es donde empiezas a crecer. Es donde se quita toda insensibilidad. Es a donde dices, Señor, me voy a postrar, no quiero ser el mismo, quiero cambiar, quiero que tú me ayudes, quiero que tú me restaures, quiero que tú me ministres y que quites toda insensibilidad de mi vida. Te voy a invitar, hermano, que te pongas de pie y vamos a orar, mis hermanos, para que sea yéndose toda de nuestro hogar, de nuestras obras. Quizá, hermano, nuestras manos son insensibles, nuestro gusto fue insensible o es insensible y tenemos que ser ministrados, mis hermanos. Con toda humildad te invito a que te pongas de pie y vamos a orar, mis amados hermanos. En esta noche, Señor, nos ponemos delante de ti, Señor, porque sabemos, Padre, que tú eres el que restaura, que tú eres el que